Bueno, empezamos con un nuevo video. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre el cementerio de la Concagua y la momia de Tolosa? Bueno, esta es una segunda parte de Historia de Cementerios, que si no vieron la primera vayan a verlo. Y en esta oportunidad traigo dos historias que son bastante particulares. Una que tiene que ver con el cementerio de la Concagua, o también llamado cementerio del Andinista, que tiene historias bastante particulares, que está vinculado con la gente que quiso llegar a la Concagua y no llegó. Y otras historias y leyendas que giran alrededor. Y por el otro lado, la historia de la momia de Tolosa, que Tolosa queda en el departamento de La Plata. Bueno, en el cementerio de La Plata hay una momia que fue encontrada hace como 100 años y que está intacta, o sea, casi igual que el momento en el que murió. Un montón. Pero bueno, son dos historias bastante particulares, así que vayamos directamente ahí para conocer mejor las historias estas que traje. Tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Bueno, el primero es el cementerio del Andinista. Bueno, como la mayoría sabe, la Concagua es el segundo punto más alto del mundo. Esta montaña mide 6.961 metros, un montón. Así que imagínense lo difícil que era escalarlo hace muchos años atrás, o sea, en el siglo XIX aproximadamente, cuando no había toda la tecnología que tenemos hoy en día. Bueno, en el año 1883, el alemán Paul Gussfeld consiguió llegar a la altura de 6.450 metros sobre el nivel del mar. O sea, le faltaban como unos 500 para llegar a la cima. Pero recién en el año 1897, o sea, 14 años después, es que un inglés llegó. Este inglés era Matthias Zurbriggen. O sea, recapo, llegó hasta ahí arriba en aquella época. Bueno, tanto el alemán como el inglés pudieron bajar a salvo, pero no todos tuvieron esta misma suerte. Hay gente que nunca pudo bajar y murió. Y sí, algunos andinistas se aventuraron a subir esta montaña y muchas veces en invierno, cosa que después no la contás. Sin ir más lejos, un andinista, un británico llamado Massin Marden, murió en esa travesía. Y desde su muerte en el año 1928, el cementerio pasó a llamarse Cementerio del Andinista. Y acá la pregunta es, ¿cómo se llamaba antes entonces? Bueno, en sus orígenes este cementerio estaba destinado a los empleados ferroviarios que hicieron el tren que iba desde Mendoza a los Andes, allá en Chile, que era el tren trasandino. Imagínense lo difícil que era construir este tren. O sea, era trabajar a 3.000 metros de altura, excavar túneles, que esto llevó muchísimas vidas también. Por ende, los accidentes laborales, las enfermedades, las pestes, la crudeza del clima también y la falta de asistencia médica. Esto provocó que muchos operarios murieran. Entonces sus restos, ante la posibilidad de trasladarlos o que nadie los reclame, fueron enterrados en un lugar, entonces decidieron ponerlos ahí, que era el cementerio ferroviario del Puente del Inca. Y hoy por esa misma razón, es que ahí son enterrados los andinistas. O sea, porque no los pueden ir a buscar, porque nadie los reclama, entre otros factores también. Pero este británico, Basil Marden, no fue el primero en morir en esta travesía, o sea, tratando de llegar a la Concagua. 2 años antes, en el año 1926, el austríaco Juan Stepanek y un alemán también de apellido Grossler fueron sorprendidos por un temporal al intentar llegar a la cumbre. Terrible. Este alemán Grossler decidió regresar, mientras que Juan decidió seguir solo. Se mandó nomás. Pero este chabón terminó muriendo. Su cuerpo fue descubierto en el año 1934, o sea, 8 años después de su muerte. Un montón. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que le faltaban alrededor de 500 metros para llegar a la cima. O sea, estaba ahí. Pero recién 20 años después fue trasladado su cuerpo al cementerio de Mendoza y más tarde al cementerio del Andinista. Y acá se viene una parte bastante particular que tiene que ver con una leyenda en cuanto a Juan. Pero antes tomo un poquito de vino, que tengo la garganta seca. Bueno, hay quienes dicen que en la montaña anda un fantasma ayudando a los escaladores a llegar a salvo a su destino. Entre los montañistas existe la leyenda de que cuando alguien se desorienta, por ejemplo, aparece un hombre con ropa antigua, así vestido como escalador, y camina delante de los que están perdidos para que vuelvan a encontrar el rumbo. O sea, va marcando el sendero, hasta que se orientan y ahí se fuma, se va, desaparece. Varios coinciden que este fantasma es el de Juan, el alemán. Cuando se empieza a contar la historia del cerro y los escaladores que fueron, ahí siempre surge la historia de Juan, que fue el primero que murió ahí. En teoría. Por ende, como fue el primero que murió, es el que guía a otros para que no pase lo mismo. O sea, para que puedan llegar sanos y salvos. O sea, un amor, el alemán. Pero bueno, volviendo al cementerio, también hay otras tumbas particulares ahí. Por ejemplo, el del médico inglés Edward Cotton, que al principio del siglo XX hubo una epidemia de difteria, que es una enfermedad que afecta la garganta y demás, y que mató a muchísima gente en la zona. Bueno, en este cementerio está enterrado este médico inglés, que murió por esta enfermedad, y también su hijo, que había muerto a los 2 años. Y estas son las tumbas más antiguas que tiene el cementerio.
Imagínense, principio del siglo XX. Pero hay muchísimas personas enterradas ahí también. Solo contando la tumba de los andinistas, podemos decir que hay más de 127 cuerpos que no fueron reclamados o que los dejaron ahí porque era muy difícil transportarlos a otros cementerios urbanos. Entonces se quedaron ahí. Por ende, cada tumba que hay en este cementerio tiene como una aventura detrás. O sea, una travesía, que terminó todo mal. También trabajadores que nunca fueron reclamados, porque imagínense, en ese tiempo había, cuando hicieron el tren que dije anteriormente, había muchos operarios italianos, argentinos, chilenos, ingleses, por ende, si su familia estaba en otro país, nadie los podía reclamar. También hay enterrada gente, como dije anteriormente, de las epidemias, también de avalanchas, víctimas de avalanchas, vaqueanos también y montañistas, que todos estos dejaron su vida en el Aconcagua. Por ende es que se hizo este cementerio. También otra cosa que hay que aclarar es que varias tumbas no tienen como una identificación, porque pasaron tantos años que hoy en día no se reconocen. Y aunque el cementerio del Andinista es conocido por mucha gente, y que mucha gente va a verlo, no tiene cuidadores oficiales ni tiene presupuesto para mantenerlo. Tampoco hay un registro de quienes están sepultados ahí. Tampoco se sabe cuántos cuerpos son los que están enterrados en este cementerio. Se pueden ver muchas lápidas robadas, otras saqueadas, destruidas también, y también muchas ofrendas que van a dejarle a los difuntos. También otro dato curioso es que existen más de 20 cuerpos en el Aconcagua que descansan ahí, que murieron ahí, congelados, que nunca los pudieron recuperar. Por ende, en el cementerio del Andinista pusieron placas en memoria de esos cuerpos, porque andan a rescatarlos. Pero bueno, más allá de esto, si van al cementerio, hay muchas lápidas con nombre, otras sin nombres, hay muchísima historia en ese lugar. O sea, estaría bueno para ir. Pero no es lo único que van a encontrar, porque también hay un enterratorio incaico. Se trata de una momia que una expedición del Club Andinista de Mendoza encontró a 5200 de altitud una momia. Esto fue en el año 1982, o sea, no hace tanto. Esta momia incaica tiene aproximadamente 500 años de antigüedad, un montón. Y actualmente se encuentra en el Museo de Arqueología de la Universidad de Cuyo. Así que si alguno va a esta universidad, díganme si la pueden ver, porque me interesa. ¿Ustedes sabían que existía este cementerio o fueron alguna vez? Yo que estoy acá en Mendoza podría ir un día, a ver qué onda, el tema de que queda lejísimo. Pero bueno, hablando de momias, también hay otra historia, pero en este caso nos tenemos que ir a La Plata. Se trata de la momia de Tolosa. Pero antes de seguir, seguimos con una copita de vino. Y seguimos. Bueno, esta es la historia de Matías Beetti. Resulta que en la capital de Buenos Aires, o sea en La Plata, está la momia de Matías Beetti, también conocida como la momia de Tolosa. Y acá la pregunta es, ¿quién es Matías Beetti? Bueno, la cosa empieza así. Bueno, Matías Beetti fue un poeta que nació a mediados del siglo XIX en Uruguay, más precisamente en la ciudad de Montevideo. Cuando era un pibito se mudó con su familia a nuestro país, o sea Argentina, al principio en Concepción del Uruguay y después se fue a Buenos Aires. Matías publicó sus primeros escritos en un diario de Buenos Aires, pero siempre lo firmaba con un anagrama y nunca con su nombre, por lo que varios escritos se perdieron. Matías también formó una importante amistad con Antonio Lamberti, que era un poeta y periodista uruguayo. Pero una cosa muy importante de Matías es que se dice que desde muy pibito tomaba mucho alcohol. Y acá Matías se enamoró perdidamente de la hermana de Antonio, que se llamaba María. Pero, como quien no quiere la cosa, la joven María murió repentinamente, o sea, siendo muy joven. Y ahí, pobre Matías. Se dice que como consecuencia empezó a tomar mucho más alcohol de lo común, o sea, de lo que ya venía tomando. Pero ¿por qué les cuento todo esto del chupi? Porque dicen que tiene algo que ver con la momificación. Escuchen. Después del fallecimiento de María, Matías fue llevado a una pensión de La Plata y por no poder pagar el alojamiento se mudó a Tolosa. Ahí el dueño de la pensión lo encontró como bastante mal, o sea, en un estado muy grave ahí en su habitación. Y ahí lo trasladaron al hospital. ¿Y qué era lo que tenía? Tuberculosis. Por ende ahí murió a los 36 años en el año 1885. O sea, hace un montón de tiempo. Una vez que murió, sus restos descansaron en el cementerio de Tolosa y ahí fue homenajeado por sus amigos. Pero lo más raro empieza después, porque una vez inaugurado el cementerio de La Plata, los restos de los fallecidos del cementerio de Tolosa tenían que trasladarlos al nuevo cementerio. Algo así como había pasado con el caso de Ánima Parada, que hice en la primera parte de Historia de Cementerios. Bueno, algo así. Y el final es bastante parecido también. En el caso de Matías nadie reclamó su cuerpo, entonces el director del cementerio decidió abrir el cajón. Y ahí con lo que se encontró, que el cuerpo estaba momificado con la ropa intacta. Ante esta situación exhibieron su cuerpo, así por la rareza, porque era algo poco común. Entonces lo exhibieron en la iglesia del cementerio por varios años. Y la gente curiosa lo iba a ver, sacarse las dudas de por qué estaba así, porque obviamente llamaba muchísimo la atención. Imagínense una momia, momificada naturalmente. Es un montón. ¿Y qué es lo que pasa si ven mis videos anteriores que cuando alguien se momifica? Y sí, lo empiezan a nombrar como santo popular, porque la gente creía que tenía poderes, que si le pedían cosas se cumplían. Bueno, como pasa con los santos populares, en realidad. Años más tarde, el
amigo Antonio Lamberti, el que dije anteriormente, reconoce el cuerpo de Matías y le avisa a la familia, la cual se hace cargo de enterrar el cuerpo del poeta y le hicieron un monumento en ese cementerio, en el cementerio de La Plata, donde se encuentra hasta hoy en día. O sea, hay que ir a verlo. Y la pregunta acá es ¿por qué terminó momificado? Bueno, hay dos versiones. Una dice que como tenía tuberculosis, a los cuerpos le ponían un tipo de ácido para que la enfermedad no se propague. Pero otra versión dice que el cuerpo terminó así por la cantidad de alcohol que tomaba. O sea que el alcohol hizo que se momifique. Y son esas dos versiones en cuanto a la momificación. ¿Respuestas hay? No. Queda ahí en el que dirán. ¿Usted qué piensa que puede llegar a ser por el alcohol? ¿Se puede momificar a alguien? No lo sé. Si hay alguien de La Plata que me está viendo, cuando vaya a este cementerio sáquenle fotos, que quiero ver el monumento, porque me interesa un montón. Va a cada lugar de los que yo hablo, si en algún momento van, mándenme fotos, que quiero saber cómo están hoy en día. Ya sean los cementerios, ya sean casas antiguas, abandonadas, lo que sea, mándenmelo. Pero bueno, así son estas dos historias de cementerios, esta segunda parte. ¿Ustedes conocían alguna de las dos? O sea, la del cementerio del Andinista o la momia de Tolosa. Yo no. Así que como digo siempre, si tienen otras historias de otros cementerios, déjenme en los comentarios o mándenmelo al mail que voy a dejar acá abajo. Así yo voy investigando y sabiendo y sale otro video. Así que nada, así son estas historias. También si tienen alguna otra leyenda, alguna historia, cualquier cosa de la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Y creo que en eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Mirá si termino momificado yo también.